Nunca supe exactamente en qué momento comenzó todo. O tal vez sí, pero he pasado tantos años intentando olvidarlo, que ya no estoy seguro. Lo único que puedo afirmar con certeza es esto. Las historias me siguen, desde siempre, como sombras que nunca aprendí a dejar atrás. Cuando era niño, yo creía que todo lo que me pasaba era normal, que todos los niños despertaban en mitad de la noche sintiendo que alguien los observaba desde el rincón más oscuro del cuarto, que todos escuchaban pasos suaves, casi tímidos, caminando alrededor de sus camas sin que hubiera nadie allí, que todos sabían cosas que nadie les había contado. Pero con el tiempo entendí que no, que aquello que yo llevaba encima, no lo llevaba nadie más. Recuerdo una tarde en particular, no sé cuántos años tenía, en que una vecina anciana me llamó por mi nombre, aunque jamás habíamos hablado. Se acercó lentamente, me tomó de la mano y comenzó a contarme, sin ningún pudor, un episodio terrible de su vida. No era una conversación, no era un desahogo. Era casi como si las palabras se le escaparan, como si no pudiera contenerlas. Yo solo la escuché, y cuando terminó me dijo, «Tú puedes guardar esto, ¿verdad?» Yo no entendí, pero prometí que sí. Esa fue la primera vez que sentí el peso. Un peso invisible, silencioso, pero tan real como la respiración. Era la sensación de cargar algo que no me pertenecía. Y aún así, no podía soltarlo. Con los años, descubrí que aquello no era un incidente aislado. Personas que nunca había visto se acercaban a mí en mercados, plazas, pasillos vacíos de hospitales, y me revelaban secretos que no deberían haber dicho en voz alta. Secretos que, incluso ahora, sigo sin comprender del todo. Al principio pensé que era casualidad. Luego, coincidencia. Pero la coincidencia tiene un límite. Y yo lo crucé muy pronto. Las historias llegaban incluso cuando yo no quería escucharlas. En sueños, fragmentadas como fotografías antiguas, en flashes repentinos, como si alguien me empujara escenas dentro de la mente. En presencias que no hablaban, pero dejaban en mí imágenes y emociones que no eran mías. Y cuanto más intentaba ignorarlas, peor se volvían. Mi vida se desordenaba. Mis amistades se alejaban sin razón aparente. Mis relaciones se quebraban de maneras que no sabía explicar. Era como si mi silencio provocara un desequilibrio que alguien, o algo, tenía que corregir. Hubo un día, uno que casi nunca menciono, en el que comprendí que ya no podía seguir viviendo así. No porque tuviera miedo, ese sentimiento lo perdí hace mucho, sino porque noté algo inquietante. Cuando yo rechazaba una historia, alguien más sufría. No sé si era destino, causalidad o castigo. Solo sé que ocurrió demasiadas veces como para llamarlo azar. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambió mi vida para siempre: alejarme. De todos, de todo. Creí que, si me apartaba, si me escondía lo suficiente, si me hacía pequeño, quizá las historias dejarían de llegar. Que tal vez, en el silencio adecuado, podría desaparecer para ellas. Me equivoqué. Pero mi error me llevó a conocer este lugar. No sé cómo lo encontré. O mejor dicho, no sé cómo me encontró él a mí. La casa no estaba en ningún mapa. No aparecía en internet. Ni siquiera estaba en la ruta que yo creí estar siguiendo. Solo surgió. Entre árboles demasiado viejos y un camino que, cuando intenté recorrerlo de nuevo al día siguiente, simplemente ya no estaba. Recuerdo la primera vez que toqué la puerta. Estaba fría. No como la madera común, sino como algo que no debería estar vivo. Pero lo estaba. Cuando entré, sentí, por primera vez en mi vida, que algo me reconocía. Como si la casa supiera quién era yo. Y sobre todo, qué llevaba conmigo. No hubo trámites. No hubo papeles. No hubo explicaciones. Simplemente me quedé. Y la casa me aceptó. Aquí, aislado del ruido del mundo, creí que las historias se disolverían poco a poco, que el silencio las ahogaría, que finalmente podría tener una vida donde nada ni nadie me atravesara con voces que no eran mías.
pero estaba equivocado una vez más. Las historias no desaparecieron, solo cambiaron la forma en la que llegaban. A veces venían como sueños tan nítidos que parecía vivir dos vidas. A veces como objetos que aparecían en lugares donde yo sabía que antes no había nada. A veces como susurros imposibles de ubicar. A veces como la sensación de que alguien respira justo detrás de mí, aunque esté completamente solo. La casa no detuvo las historias, pero las ordenó. Les dio un camino. Y aunque nunca pedí nada de esto, aquí estoy. Porque entendí algo que me costó años aceptar. Las historias no quieren quedarse conmigo. Solo buscan a alguien que las escuche. Y por alguna razón que todavía no comprendo, ese alguien soy yo. Aún hoy me cuesta describir con precisión el momento en que entendí que aquella casa no era solo una casa. Porque al principio parecía exactamente eso. Un refugio silencioso, apartado del mundo, perfecto para desaparecer sin que nadie preguntara por mí. Pero con el tiempo descubrí que la casa también me observaba. No en un sentido literal, al menos no siempre, sino en una forma más sutil, más íntima. Como si supiera cuándo respirar, cuándo detenerme, cuándo dudar. Como si conociera partes de mí que yo mismo había enterrado. La primera noche que pasé allí, sentí algo extraño. No era miedo, pero tampoco era calma. Era una especie de reconocimiento, como si aquel lugar hubiese estado esperando exactamente esa versión de mí. Cansada, vacía, dispuesta a aceptar que no tenía control sobre nada. Dormí poco. Me desperté varias veces con la sensación de que alguien caminaba por el pasillo, aunque sabía que no podría haber nadie. La madera crujía con un ritmo tan preciso que no parecía ruido aleatorio, sino pasos, midiendo la distancia entre mi habitación y la puerta. Al amanecer, el silencio era tan profundo que casi dolía. Y justo cuando pensé que había imaginado todo, encontré un pequeño cuaderno sobre la mesa de la cocina. No estaba allí la noche anterior. Estoy absolutamente seguro. Las hojas estaban vacías, excepto por la primera. Ahí había una frase escrita con una letra que no reconocí. No estás solo. No supe si interpretarlo como consuelo o advertencia. Los días siguientes no fueron más tranquilos. Cada mañana, la casa me ofrecía algo nuevo. Una ventana abierta que yo recordaba cerrada. Una silla movida de lugar. Un olor familiar que no pertenecía a ningún recuerdo mío. Pequeñas señales que parecían decirme, estoy despierta. Te escucho. Y cuanto más atento estaba a esos detalles, más fuertes se volvían las historias dentro de mi cabeza. Era como si las voces que me habían acompañado toda la vida, esas historias sin dueño, esos secretos ajenos que siempre terminaban cruzando mi camino, hubieran encontrado un espacio para amplificarse. A veces, mientras preparaba café, una imagen me sacudía sin aviso, un rostro desconocido, una frase dicha hace años por alguien que nunca volví a ver, un fragmento de memoria que no era mía. Y la casa respondía, no con palabras, sino con presencia. Un suspiro detrás de la puerta, un golpe suave en la pared, una corriente fría que cruzaba el pasillo sin origen lógico. Comencé a entender que ese lugar no era un refugio para huir de las historias, sino un puente que las atraía. Y aunque debería haber sentido pánico, no lo sentí. Había algo casi necesario en aquello, como si por fin las piezas encajaran, como si esa casa hubiese sido construida para alguien como yo, alguien que carga historias que no eligió, alguien que sirve de recipiente para lo que otros no pueden sostener. Una noche, mientras escribía en el cuaderno, porque sí, comencé a hacerlo, casi como un impulso que no podía resistir. Escuché algo más claro que de costumbre. No eran pasos, no era la madera contrayéndose, era una voz. No gritó, no susurró, solo dijo mi nombre. Lo dijo con una familiaridad que no debería existir. Y en lugar de asustarme, sentí alivio. Como si finalmente alguien reconociera la carga que llevaba desde la infancia. Me levanté,
Seguí el sonido, pero la casa estaba vacía. Vacía a simple vista, al menos. Porque en ese momento entendí, sin necesidad de pruebas ni explicaciones, que las historias no solo venían hacia mí, ahora también venían a través de la casa. Ella era parte del proceso, una especie de guardiana, o tal vez un conducto. Y yo no era más que el narrador elegido, voluntario o no. A partir de esa noche, dejé de buscar explicaciones. Acepté que la casa y yo estábamos conectados, que las historias que me perseguían habían encontrado un hogar, y que mi papel era escucharlas, sostenerlas y permitir que siguieran su camino, como si fuera un puente entre lo que vive y lo que se queda atrapado. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que ocurrió en la siguiente madrugada. La primera señal de que mi vida nunca volvería a ser la misma. Y aunque pensé que ya había experimentado todo, estaba equivocado. Lo que ocurrió aquella madrugada marcó el verdadero comienzo de todo. Hasta entonces, yo podía convencerme de que las señales de la casa eran sutiles, casi simbólicas. Algo que podía interpretar como metáfora, como ecos de mi propia mente cansada. Pero esa noche, no hubo metáforas, no hubo interpretaciones, solo hechos. Me despertó un sonido que no debería existir en una casa vacía. El arrastre lento de algo pesado sobre el suelo. Un sonido continuo, irregular, como si alguien, o algo, estuviera empujando el peso de una vida entera por el pasillo. Me quedé inmóvil, escuchando, porque en ese momento no sabía si aquello venía del exterior o de dentro de mí. Pero el sonido continuaba. Se detenía durante unos segundos. Luego avanzaba de nuevo. La madera se quejaba bajo ese peso invisible. Y por un instante, tuve la certeza absurda de que la casa no se oponía. Aceptaba la presencia que caminaba por ella como se acepta la llegada de un viejo conocido. Me senté en la cama, respirando despacio, intentando distinguir si era un sueño. Pero no. El sonido era real. Era parte de la casa ahora. Lo seguí. Pisé el suelo frío, abrí la puerta de mi cuarto y me asomé al pasillo. Estaba vacío. Vacío. Pero no silencioso. El arrastre venía desde la cocina, un lugar donde yo había dejado el cuaderno unas horas antes. Avancé, no con valentía, sino con una sensación de inevitabilidad. Como si algo dentro de mí supiera que ese era el momento que había esperado durante años. Cuando llegué, la cocina estaba intacta, la mesa en su lugar, la luz apagada, el cuaderno cerrado, nada fuera de sitio. Y aún así, el ruido estaba allí. Solo que ahora lo escuchaba desde otro lugar, la puerta del sótano. Yo no sabía que había un sótano. Nunca lo había visto, nunca lo había buscado. Pero allí estaba. Una puerta de madera antigua, sin cerrojo, sin llave. Apenas una línea oscura en el suelo que la noche anterior no existía. El sonido se detuvo detrás de esa puerta. Mi piel se erizó, no de miedo, sino de reconocimiento, como si estuviera a punto de entrar en una historia que llevaba demasiado tiempo esperándome. Tosé la madera. Estaba fría, incluso más fría que el aire de madrugada. Y cuando la empujé, no encontré resistencia. La puerta se abrió lentamente, revelando una escalera que bajaba hacia un espacio oscuro. El olor de humedad era fuerte, pero no desagradable. Era el olor de algo que había permanecido intacto por años. Décadas, quizás. Tomé aire, di un paso, y bajé. El sótano no era grande, pero tampoco pequeño. Tenía estantes de madera, cajas cubiertas de polvo, y en el centro, una mesa con un solo objeto encima, el cuaderno. No el que yo había dejado en la cocina, otro, uno más antiguo, más pesado, con la tapa marcada por algo parecido a una quemadura. Sentí que alguien estaba detrás de mí. Lo sentí tan claramente como se siente un cambio de temperatura o un pensamiento ajeno. Pero cuando giré, no había nadie. Sin embargo, la sensación no se fue. La presencia permanecía allí, suspendida en el aire.
como si observara mis manos antes de que tocaran el cuaderno. Me acerqué. Lo abrí. En la primera página, escrita con la misma letra desconocida que había aparecido días antes, decía: "Aquí guardamos lo que no debe olvidarse". La frase me atravesó. No sabía quién eran nosotros, pero entendí de inmediato que no hablaba solo de personas. Hablaba de la casa, de las historias, de lo que se acumula cuando nadie escucha. Pasé las páginas. Había nombres, fechas, lugares, detalles de vidas que parecían entrelazadas por el mismo hilo invisible que siempre me había perseguido. Y entonces encontré algo que me detuvo por completo. Mi nombre, escrito con tinta más fresca que cualquier otra página. A su lado, una fecha, la del día en que llegué a la casa. Y debajo, una frase que no podría haber escrito yo, porque no la conocía hasta ese instante. El narrador no nace, es llamado. Mi corazón latía como si quisiera escapar del pecho. No por miedo, sino por la certeza de que aquello no era un descubrimiento, sino una confirmación. El sonido volvió, el arrastre, pero esta vez no venía de ningún lugar específico. Era como si resonara dentro de las paredes mismas del sótano, como si algo se moviera alrededor de mí, sin necesitar un cuerpo para hacerlo. La luz tembló, el aire se volvió espeso, y por un segundo, vi una silueta en el marco de la escalera. Alguien alto, quieto, sin rostro, observándome. No se acercó, no huyó, solo estaba allí, esperando. Y entonces lo supe. Las historias que habían marcado mi vida no eran coincidencias, no eran accidentes, no eran cargas que simplemente se me habían impuesto. Eran un llamado, uno que yo había ignorado durante años, uno que, ahora, ya no podía evitar. Cerré el cuaderno con cuidado. La presencia se retiró, no desapareciendo por completo, sino alejándose lo suficiente para permitirme respirar. Subí las escaleras, volví a mi habitación. No dormí, no esa noche, porque por primera vez entendí algo que había estado frente a mí desde niño. Yo no elegí este camino me eligió a mí. Y la casa no era un refugio, era el comienzo.